En esta tarde de inusuales 23 grados de calor en Porvenir, Tierra del Fuego, le damos la bienvenida a nuestro respetable público a una nueva versión de su programa favorito, El Carrusel del Saber. Música y conocimientos en su radio Onashaga. En el capítulo de hoy, nuestra afamada reportera nos llevará en un viaje radiocarbónico, que acompañaremos con buena música electrónica chilena, auspiciada por el sello y sitio web Pueblo Nuevo. La historia nos está llamando desde Punta Arenas. Adelante, Inés. Gracias, Remo. En directo para Radio Onashaga y su programa El Carrusel del Saber, Música y Conocimientos. Aquí, en el frente de la noticia, el misterio canoero que mantiene en vilo a la población fueguina comienza a ser aclarado. Desde hace 2 días navegamos por los canales del archipiélago de Tierra del Fuego rumbo a la isla de más afuera. Allí se estarían produciendo emisiones de carbono comparables con las ciudades más contaminantes del hemisferio norte. Nos encontramos en este momento a la espera de las declaraciones del jefe de la expedición sobre la relación que habría entre estas preocupantes emisiones y el extraño caso de un bebé más viejo que su... ¿Te estamos perdiendo, Inés? ¿Inés? Sí, perdimos la señal. Mientras restablecemos comunicación, les cuento que este grupo internacional de científicos que acompañamos ha prometido resolver el misterio canoero obteniendo e interpretando muestras de carbono atrapado en anillos de árboles, esos que crecen en la mítica isla de más afuera. ¿Remo? ¿Me escuchas? ¿Remo? Sí, fuerte y claro. Adelante. Gracias por aguantar el bache. Ahora paso a continuar con nuestra historia. Fue en esta isla donde hace una decena de siglos una familia de canoeros nómades del mar cruzaba un pequeño bosque llevando consigo un triste cargamento. Siglos después, estimados auditores, el oceanógrafo Ricardo de Paul recibió en el Laboratorio de Geocronología de Punta Arenas a la arqueóloga Flavia Moreno. Ella traía consigo unos fragmentos de hueso pertenecientes a 2 cuerpos encontrados al interior de una cueva. La doctora solicitó al laboratorio utilizar radiocarbono para datar la fecha de muerte de ambos cadáveres. Cuéntanos un poquito de cuando encontraron ese entierro, ¿cómo le llaman arqueológicamente? Un sitio fúnebre. Un sitio fúnebre. Sí. ¿Esto dónde estamos ubicados en el mapa? Estamos muy al sur de esta zona, digamos, al sur del Estrecho de Magallanes y casi al lado de la costa pacífica. ¿Una zona lluviosa o zona seca? Muy lluviosa, de las más lluviosas y está justo como en una zona de transición entre tundra y ya el bosque siempre verde. ¿Quiénes están sepultados ahí? Bueno, nosotros pensamos que hay harta evidencia como para decir que se trata de una madre con su hijo, que probablemente fallecieron muy cercanos en el tiempo.
La doctora Morelo abandonó el laboratorio dejando tras de sí 2 pequeñas muestras de hueso. A ellos se les aplicó el método de conteo de átomos de carbono 14 o radiocarbono, que permitiría saber hace cuánto tiempo la madre y el bebé murieron y fueron sepultados en la isla de más afuera. Inmediatamente los técnicos se dieron a la tarea de detectar el número y antigüedad de los átomos de radiocarbono que presentaban los huesos. El espectrómetro de masa de aceleración comenzó a hacer su trabajo. Mientras tanto nos tomamos un café y a contramano hice una serie de preguntas. ¿De dónde vienen los átomos de radiocarbono? ¿Cómo hicieron para ingresar a sus cuerpos y alcanzar los huesos? Y finalmente, ¿cómo es que un conteo de átomos puede revelar la fecha de muerte de estos 2 cadáveres? El radiocarbono de las células comienza su ciclo en el centro de la galaxia. Como una humilde partícula cósmica que las explosiones estelares arrojan hacia el espacio a una velocidad de 120.000 kilómetros por segundo. Son tan rápidas que en 30 minutos cubren la distancia entre el Sol y el campo magnético de la Tierra. Solo una pequeña porción ingresa a través de los polos hacia la atmósfera, donde a tan solo 15 kilómetros de altitud, las partículas cósmicas impactan con los abundantes átomos de nitrógeno. La colisión es de tal magnitud que el nitrógeno pierde uno de sus protones y se transforma en radiocarbono, un elemento radioactivo que prontamente reacciona al oxígeno formando dióxido de carbono. Luego los vientos del Pacífico Sur, el anticiclón atmosférico y ondas de todo tipo transportan la nube de carbono esparciéndola en un par de semanas a lo largo y ancho del hemisferio sur. Los vientos que viajan con las olas llevan el radiocarbono atmosférico desde la alta atmósfera hacia los árboles del bosque austral, hacia la superficie atómica de las hojas, donde en forma de fotones son capturados por los estomas en una ínfima corriente eléctrica llamada fotosíntesis. Envuelto en un aluvión de electrones, el radiocarbono cae hacia un vacío cuántico, descargando consigo la energía vital que da movimiento a los engranajes de los cloroplastos. Estos molinos celulares que crean ladrillos azucarados que contienen átomos de radiocarbono, ellos se van acoplando y almacenando en los tejidos de los troncos, de las ramas, de las hojas, de los calafates, de las chauras, de los apios silvestres del bosque austral. El proceso digestivo descompone la fruta. Los átomos se esparcen por el cuerpo y el radiocarbono se incorpora a las células grasas y al tejido óseo. Mientras estamos con vida y nos alimentamos de vegetales, adquirimos y almacenamos radiocarbono atmosférico en nuestro cuerpo. Una vez fallecidos, ya no somos capaces de absorberlo, por lo que los residuos de esta sustancia radioactiva que quedaron en las células de nuestros huesos comienzan a envejecer y a disminuir gradualmente en número. Cada 5.700 años, el número de átomos disminuye a la mitad, así hasta desaparecer por completo 60.000 años después de haber sido creados en la atmósfera. Conocemos tan bien el ritmo de desintegración del carbono 14
que lo que hacemos aquí es contar los átomos que aún quedan en los huesos de la madre y el bebé y comparar esta cantidad de radiocarbono con la que tendrían hoy si estuviesen vivos. Esta diferencia es la que nos indicará cuánto radiocarbono han perdido estos restos con el paso de los años, o los siglos, o los milenios. Sin embargo, el resultado del conteo de átomos de radiocarbono sorprendió a los técnicos del laboratorio. Primero fechamos a la mujer adulta y dio aproximadamente 900 años antes del presente. Y posteriormente, hará unos poquitos años atrás, justamente fechamos el bebé, el niño, que dio aproximadamente 200 años más antiguo que la madre. Continuamos con nuestro programa El Carrusel del Saber, música y conocimientos en su radio Ona Saga. Un bebé muerto 2 siglos antes que su madre desafiaba toda lógica. Pero el dato estaba echado, y este grupo de ciencia prometía dar sentido al absurdo. Mientras la nave en que viaja nuestra intrépida reportera sigue rumbo a la isla de más afuera. Al salir a mar abierto enfrentamos las olas del paso Brennock. Ok. Nos dicen que no podemos permanecer aquí. Tenemos que volver a entrar. Lo lamento mucho. Ya en el comedor me encontré con los científicos almorzando. Me senté a comer una crema de pollo que estaba calentita y me volvió el alma al cuerpo. Entonces me animé a hacer una pregunta. ¿Qué explica esta diferencia brutal en el balance de radiocarbono que existe entre los huesos de la madre y el bebé? Bajo la línea de flotación de esta embarcación en la que viajamos, y más allá en la profundidad, bajo los 1000 metros, el océano austral guarda 38.000 millones de toneladas de carbono disuelto en sus aguas. Eso es unas 60 veces más que el que contiene la atmósfera del planeta. Si el océano liberara todo ese gas, podría llevar la temperatura media de la Tierra más allá del punto de ebullición. Todo podría ir sin sobresaltos o sorpresas si pudiésemos asegurar que este carbono se mantiene para siempre encerrado en el baúl del océano bajo millones de toneladas de agua marina. Pero no es así. El océano alrededor de Antártica es una ventana. Es una ventana que comunica la atmósfera con las profundidades del océano. Esta ventana no está en todos lados. Esta ventana no está, por ejemplo, en el océano que queda en latitudes bajas, cerca del Ecuador, porque hay una capa de agua caliente que actúa como una barrera que impide la comunicación directa entre la atmósfera y el océano profundo. Sin embargo, las aguas gélidas alrededor de Antártica tienen la misma temperatura que las profundidades más remotas del océano. Es decir, se comunican directamente. Billones de toneladas de gases de efecto invernadero son intercambiados entre la atmósfera y la ventana del océano austral.
Esta ventana es el principal sumidero de carbono que produce la humanidad y también del radiocarbono atmosférico. Los átomos de estos gases son captados por las aguas y después transportados por las corrientes durante siglos a través de los mares de la Tierra. Este viaje culmina en el Océano Austral, cuando las aguas frías ascienden hacia la superficie llevando consigo átomos de carbono y radiocarbono envejecido. Algunos son absorbidos por diatomeas que prontamente sirven de alimento a camarones, los que luego son comidos por peces y estos devorados por lobos y aves marinas. El carbono y radiocarbono marino liberado a la atmósfera es llevado por los vientos hacia la isla de más afuera, donde los árboles los capturan. Disculpe. ¿El radiocarbono y el carbono envejecido están presentes en todos los organismos que habitan en la isla de más afuera? Correcto, así es. Entonces, ¿la madre y el bebé que vivieron allí también lo absorbieron? Sí, pero no te apures. Déjame contarte qué es lo que ocurrió con este grupo de canoeros. Hace ya varios siglos, una mujer embarazada que viajaba junto a su familia arribó a la isla de más afuera. Es un territorio difícil para vivir porque el clima es inhóspito y los suelos son tan pobres que solo crecen matas de coirón y alguno que otro árbol. Aquí se hace prácticamente imposible hallar vegetales o frutos comestibles. Eso sí, la isla es un vergel de recursos marinos. Seducidos por la abundancia de alimento marino, la familia decidió esperar el alumbramiento del bebé y permanecer en la isla al menos hasta cumplido su primer año. Durante este tiempo, paladearon y llenaron sus estómagos con todo tipo de delicias marinas que contenían carbono y radiocarbono envejecido. Sin embargo, no consiguieron vegetales con que alimentarse y de este modo no lograron absorber radiocarbono que se producía en la alta atmósfera. Así fue como el bebé, durante todo su desarrollo fetal, solo recibió carbono y radiocarbono marino envejecido, el que rápidamente ingresó en las células que formaron sus primeros órganos y huesos, para posteriormente continuar recibiéndolos con la leche materna hasta el día en que repentinamente, por causas desconocidas, la madre y el bebé encontraron la muerte. Entonces, el bebé permaneció toda su vida en esta isla donde solo absorbió átomos de carbono y radiocarbono envejecido. Pero hay algo que no me cuadra. Su madre también vivió allí. ¿Por qué no asimiló la misma cantidad que el bebé? Absorbió una cantidad similar, pero solo durante los meses que permaneció en la isla. Recuerda que los canoeros son nómades que deambularon toda su vida por el archipiélago fueguino. Y fue en otras islas donde pudo recolectar y comer vegetales con la misma cantidad de radiocarbono existente en la atmósfera de hace 900 años antes del presente. Esta es la fecha en que ambos murieron. Así es, Inés. Pero si ya han resuelto el enigma, ¿por qué continuamos viaje hacia la isla de más afuera? Porque ya sabemos por la historia de los canoeros que del Océano Austral emerge carbono, pero desconocemos si desde entonces este fenómeno ha aumentado o disminuido su intensidad. Y saber esto
es de vital importancia para el calentamiento del planeta. Horas antes de que se iniciara la tormenta, arribamos a nuestro destino. Hicimos puerto en una bahía tranquila. Caminamos entre focas elefantes. Nos dirigíamos rápido hacia los árboles. Buscaban ejemplares adultos de cipreses de las huaytecas. ¿Es posible encontrar carbono y radiocarbono marino en los anillos de estos cipreses? Los árboles captan naturalmente, usando sus estomas, el CO2 atmosférico y lo incorporan en sus procesos metabólicos, ¿ya? A través de la fotosíntesis. Eso queda registrado en el crecimiento del árbol, incorporado como CO2 y queda incorporado en el tejido de los árboles. Por lo tanto, los árboles pueden también dar un registro de cuál era la composición atmosférica, isotópica atmosférica. Incluso saber cuáles habrían sido sus más probables fuentes de CO2. Y ahora tenemos que arrancar porque está lloviendo. Las focas miraban curiosas mientras corríamos a protegernos a los pies de un viejo ciprés. Nos sostuvimos en el calor de su tronco e iniciamos una conversación con Jocelyn Turner, una experta en carbono marino, a quien preguntamos: ¿el radiocarbono se distribuye de modo homogéneo en la atmósfera del planeta? In the northern hemisphere, where most of the people live and where most of the industry is, there is relatively less radiocarbon, and that's because when we burn fossil fuels that create carbon dioxide that go into the atmosphere and causes global warming, those fossil fuels contain no radiocarbon. So that decreases the amount of radiocarbon in the atmosphere in the northern hemisphere, and you can see that close to big cities, you see lower values. And then as we go south to the tropics, we get a higher amount of radiocarbon, and then when we come down into the far south in the southern hemisphere, we see it get lower again. And that is because the Southern Ocean upwells this very old water from deep in the ocean. It comes up to the surface, and that also has less radiocarbon. And why is that important? Why is that important? Because the Southern Ocean is the most important place where carbon dioxide produced by humans gets absorbed into the surface of the Earth. So the Southern Ocean is the most important place for that, and we want to understand how it works so we can understand how that might change in the future. Al regresar a Punta Arenas, llevaron las muestras de ciprés al laboratorio de geocronología. Allí se realizaron los análisis de rigor que confirmaron lo dicho por Turner. Los árboles de la región subantártica revelan los niveles más bajos de radiocarbono del planeta, mientras que la concentración de dióxido de carbono es similar al de las ciudades más contaminantes. El resultado del análisis intranquilizó a los científicos. Me contagió a mí y seguramente a ustedes. Por lo que antes de cerrar este capítulo del Carrusel del Saber, me dirigí al laboratorio llevando la siguiente inquietud. Nos enteramos por la historia del bebé que desde hace 900 años existe una alta concentración de carbono en las islas de más afuera. Pero no tenemos claro qué ocurre hoy. ¿Ha aumentado o disminuido su concentración? Desde el comienzo de la revolución industrial, la humanidad ha emitido cantidades gigantescas de carbono hacia la atmósfera, tanto con la quema de combustibles fósiles como con la deforestación.
del planeta. Lo que no es de público conocimiento es que el océano austral y la ventana asociada a él ha capturado casi la mitad de todo ese carbono, haciendo que el planeta no se caliente de la manera como debería haberlo hecho, producto de nuestro comportamiento. En los últimos años, eso sí, hemos visto de que esta ventana está funcionando distinto, producto también del calentamiento global. Está capturando menos carbono de la atmósfera y está emitiendo más desde las profundidades del océano. Esto es una amenaza, y es una amenaza real. Nuestra especie surgió en un planeta que tenía una química atmosférica tal donde la cantidad de carbono estaba acotada a un nivel superior. Nosotros hemos traspasado ese nivel superior y no vemos realmente dónde puede llegar a parar. La cantidad de carbono que hay en el océano, en las profundidades, es tal que podría transformar a este planeta en un par de siglos en un sistema como Venus, es decir, un infierno. La vida como la conocemos ya no tendría la posibilidad de seguir existiendo. Es imperioso y es un deber humanitario el medir y el seguir monitoreando el comportamiento de la ventana del océano austral. Y aquí, en la Patagonia del sur de Sudamérica, somos la única antena natural que está directamente puesta aquí, donde justamente están pasando los vientos que están en contacto con el océano austral. Y por lo tanto aquí, tanto en mediciones de anillos de árboles como en mediciones atmosféricas propiamente tales, podemos ir conociendo año a año, mes a mes, cuánto carbono está midiendo el océano austral, y de tal manera de poder emitir alarmas para que nosotros como humanidad tomemos las acciones correspondientes para mitigar este peligro. Nos despedimos de Inés, quien ha cruzado los canales y seguido misterios hasta islas lejanas. Ella, nuestra reportera estrella, regresa en el transbordador de mañana por venir. Y por supuesto a ustedes, nuestros fieles radioescuchas, les decimos hasta pronto, invitándolos a estar atentos a una nueva historia de su programa Regalón. Todos los miércoles por la tarde, después de la oncecita, con buen mate y antes de echarse las pichas. Bienvenidos amigos y amigas a UMAC Televisión. Hoy día vamos a hablar de una producción audiovisual que se estrenó el pasado 15 de mayo del 2025. Y nos encontramos aquí nada más que con
Mariano Riveros, quien es el realizador de un documental que ya lleva un título bastante sugerente, El bebé más viejo que la madre. La pregunta básica, ¿cómo nace el bebé más viejo que la madre? Un título que ya es un poco exótico, ¿cierto? Pero que a la vez también, creo que tengo entendido, es un proyecto que forma parte o financiado por el Fondesit. Sí, mira, El bebé más viejo que la madre es una película de corte científico que iniciamos este proceso hace como unos 5 años más o menos, y si no un poco más, con un investigador de la Universidad de Magallanes, Ricardo de Paul Holz, con quien, digamos, desarrollamos una película que buscaba, que su objetivo principal era llevar un discurso complejo a ser entendido por cualquier persona que no tuviese que ver con el ámbito, digamos, de la ciencia o del saber. Ese fue el primer objetivo, ¿no? El segundo fue poder distribuirlo una vez que lo termináramos. Nos demoramos tanto que, bueno, tuvimos tiempo suficiente como para poder pensar cómo lo íbamos a distribuir. 6 años de estar dándole. Pero eso es mentira, porque la verdad es que cuando uno termina, solo te preocupas de poder, digamos, estar generando a nivel de creación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, tratamos de comunicar en este documental? Déjame volver un poco atrás, porque hay un tercer objetivo. El tercer objetivo es tratar de abandonar el esquema tradicional de una película científica, es decir, tratar de soslayar a las cabezas parlantes. ¿Ah? Tú sabes que en los documentales, sobre todo en documentales científicos, lo que tú tienes, digamos, es un discurso que es estructurado, academicista. Exacto, ¿sí? exacto. Por eso por una parte, y por otro lado tienes un discurso, aun cuando sea simple, que hay alguien que lo dice y hay una película que ilustra lo que se dice, ¿no? Entonces el desafío que nos planteamos era llevar la cinematografía, por decirlo así, hacia un lugar un poco distinto, ¿ya? Y ahí te contaré qué es lo distinto. ¿Pero qué está primero? ¿El producto o la idea? Porque tiene que haber una idea, aquí como, oye, acá hay algo que hay que contar. ¿Cómo? Eso hubo ese clic, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, porque bueno, esto partió como tradicionalmente parten las cosas con un diálogo, con Ricardo. Ricardo en ese momento se dedica a muchas cosas, pero una de sus investigaciones es el monitoreo del intercambio de dióxido de carbono entre el océano austral y la atmósfera. Claro. ¿Ya? Y eso es muy importante. Es muy importante porque debajo del océano austral hay una cantidad enorme de carbono. Ya le puedo decir cuánto es con posterioridad para no revelar ¿cómo se llama? Los misterios que tiene la película, ¿no? Pero es una cantidad enorme. El océano austral además es el mayor sumidero de carbono que produce la humanidad. Es un océano que está aquí, al frente de nuestras costas. Entonces, bueno, nosotros queríamos contar esa investigación. Entonces ahí nos pusimos a dialogar y él me pasó un montón de papers y conversamos bastante, y de repente en uno de los papers apareció porque el intercambio de dióxido de carbono entre el océano y la atmósfera se mide con radiocarbono. ¿Ah? Ese es el indicador. ¿Ya? El indicador. Entonces, entre la cantidad de información científica que me llegó, de pronto leí un fenómeno que parecía bastante extraño, digamos, ¿no? Habían sido encontrados en un lugar que no puedo revelar, pero cercano al océano austral,
en una cueva, un enterramiento, donde se habían encontrado 2 cuerpos, de una mujer y un niño, y todo un ajuar relacionado con animales, canastos, etcétera, ¿no? Y eso fue levantado, traído al Instituto de la Patagonia, y se hizo un ¿cómo se llama? Un estudio de radiocarbono para datar la edad. Bueno, primero fue el estudio mitocondrial, que se estableció que la mujer y el niño eran madre e hijo. Eso fue lo primero. Segundo, el radiocarbono. Y cuando llega el radiocarbono aparece un dato inverosímil. La mamá había muerto 900 años antes del presente. Y el niño casi en el 1200 antes del presente. Entonces, Estamos hablando de una diferencia de casi 300 años, ¿no? claro, sí. Bueno, casi 300, 200 y tantos años era la cifra, ¿no? Entonces, yo le propuse a Ricardo que nos tomáramos de esa idea para contar la historia del intercambio de dióxido de carbono entre el océano y la atmósfera, ¿no? Porque este fenómeno es un fenómeno que es, esta diferencia de radiocarbónica, es un fenómeno que es habitual en la ciencia. O sea, el mundo científico conoce, porque el radiocarbono no se distribuye de forma homogénea en el planeta, se distribuye de forma distinta, diferente, ¿no? Entonces, pero a mí me pareció que ese era un gancho de relato, porque nadie sabe eso. No, nadie sabe. Entonces, me parecía que era un gancho de relato que iba a tomar la atención inmediata del espectador. Y esa fue la manera en que... y a partir de ese dato, entonces construimos la película, y la construcción de la película fue fundamentalmente porque había un objetivo, ¿no es cierto?, que era escaparle a estos talking heads, a estas cabezas parlantes. Entonces, lo que nos propusimos fue traer o emparentar, por decirlo así, el documental científico tradicional con una ficción. Exacto. Exactamente. Entonces, es contar un documental, pero a través de una ficción. Claro, que es diferente a un falso documental, porque no es un falso documental, sino que simplemente se engancha con un elemento ficcional que lo introduce para anexar el relato. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los niveles de ficción no son solo narrativos. Claro. En términos, digamos, no son solo diégesis, no es solo historia. Exacto. O no es solo en esta película, al menos, ¿no? En esta película lo que nosotros intentamos hacer es que todo el nivel de... O sea, que la banda de imágenes y la banda de audio fueran ficcionadas. Claro. Y lo único que no fuese ficcionado eran los datos científicos, Claro. ¿no? Entonces, y eso es lo que nos pareció a nosotros o sea, que se fue dando, no es que nosotros lo hayamos pensado desde un inicio. Nosotros tomamos la idea de este hijo que había muerto 200 años antes que su mamá, digamos, ¿no? O sea, una gloria para la madre, vivió como 300 años, digamos, si la fecha de muerte fueran reales, digamos, vivió 300 años después de haber muerto su hijo. Pero le dimos la vuelta y lo transformamos, el título, ¿no? Y ese fue el elemento. Ya yo te puedo contar más de otros elementos narrativos, si tú quieres. El acuerdo, por ejemplo, con el mundo científico representado en el doctor Ricardo, ¿cómo fue cuando él costó? ¿Hubo resistencia? Está bien interesante saberlo. ¿Puede haber algún tipo de resistencia? Estaba hablando de una situación del director que le está hablando al productor, que le está hablando a la empresa que lo financia, poniendo en un caso una analogía. ¿Cómo fue cuando tú le propones esa idea de hacer algo que tenga un objetivo mucho más representativo de nuevas imágenes, una nueva construcción, una integración de la ficción? ¿Cuál fue la reacción de Ricardo? Sí, mira, nosotros con Ricardo, yo le había hecho una entrevista a Ricardo. Perfecto. ¿Ya? De Ricardo hay que decir que no solo es un científico, ¿no? Sino que es un concertista en piano. Claro.
¿ya? Sí, Es un, sí. o sea, tiene un doble mundo, por decirlo así, ¿no? Y un mundo que se entrama, se conflictúa y a la vez, digamos, que siempre ha permanecido en él, Claro. ¿ya? Pero que ya es una ventaja, porque ya está en una apertura creativa, ¿cierto? Absolutamente. O sea, Sin desmerecer al mundo académico, sino que por es supuesto, este encuentro de lo académico con lo artístico. exactamente. Él lo pone de una manera que es muy reveladora. Él dice que cuando escribe un paper, es concreto, es materialmente, digamos, tiene sus límites, tiene hay una coreografía en un texto como un paper, que es una coreografía cerrada para ser comprendida por prácticamente iguales, Claro. ¿no? Eh, entonces, tiene sus límites. Y el límite es justamente que el discurso queda encerrado en una comunidad muy pequeña, Claro. ¿no? Entonces, la pregunta que él siempre se hacía era ¿cómo transformo un dato objetivo en un dato sensible? Claro. Entonces, su reflexión, que a partir de su propia práctica, porque es un científico y un artista, entonces él dice, bueno, el arte me permite, o voy a investigar, ¿sí? O voy a explorar más que investigar, voy a explorar si el arte me permitiría transformar este dato objetivo en un dato sensible. Y, o sea, darle carne. Exacto. Ya. ¿no? Y es un poco la esencia del cine, de Exacto. traducir las emociones en imagen, en otra fase, claro. Exactamente. Entonces, él ya estaba esa reflexión en él. Entonces, cuando yo le propongo esta idea loca de un poquito pasada para la punta, digamos, ¿no? Él más bien es muy receptivo, claro, no me lo ha confesado, pero seguramente le ha causado algún temor, digamos. De resistencia. Por supuesto, yo creo que sí. Y ahí comienza un proceso de creativo. Él además, es buena tu apreciación, porque él además de ser el asesor científico del documental, es el productor ejecutivo. Claro. Es así. Será la misma lógica. Es la misma lógica. Y digamos, y la voluntad de invertir en el capítulo de su investigación para la difusión de su investigación, o sea, proviene, claro, del Fondesit o del Nexer, también acá, pero él decide decir que, ok, vamos con estos recursos para echar a andar. Bueno, después terminamos los dos metiéndonos las manos en el bolsillo para poder terminar la película. Igual que las películas. Igual Pascual, además, con lo que nos habíamos demorado también, porque no era fácil, no era fácil, porque ya la investigación de Ricardo por sí misma es difícil de comprender. Entonces, además le añadimos esta dificultad que era ponerle, además, la historia del niño con la madre. Claro. Había que construir la historia, porque no es que supiéramos la historia, sino que había que construirla. Y además, a mí, o sea, se me fue ocurriendo en el proceso que lo que podríamos hacer también era, bueno, no teníamos plata para hacer, para tener actores, digamos, ¿no? Que hubiera sido fantástico, pero no fue posible. Además, le incorporamos toda una línea de animación. Exacto. Sí. Sí, cómo después hicieron esa parte, pero ahí lo puedes... Claro. Y entonces decidimos en algún punto transformar la voz en off en personajes, ¿verdad? Y situar a esos personajes y darles una historia a esos personajes y situarlos territorialmente a esos personajes, además. Y qué es lo que sucede es que son voces de personajes que nunca ves, claro, que nunca los estás viendo, excepto uno, que es el Pato Riquelme. Sí. Ah, sí. Que aparece al principio, aparece como media cara. Sí. Claro, que además yo le pedí, oye, Pato, por favor, hazme este plano. Claro, un cameo, sí. Y me lo mandáis.
Es la persona que introduce, que está haciendo el despacho radial para recibir Exactamente, la nota exacto. informativa, la nota de la periodista también, que también no existe. No existe, claro. Ficción igual, ¿sabes? Ese es Patricio Riquelme, conocido cineasta de Magallanes, ¿sí? Exactamente, sí. Compañero además de muchas labores Audiovisuales. audiovisuales y compañeros de escuela también. Fuimos compañeros de escuela en los años 80 en la escuela esa, El Ojo se llamaba, ¿no? Lo que dio nacimiento después al Arcis y a todo eso. Claro, Sí. tienes razón, sí. Sí, ahí fuimos compañeros, pues trabajamos en el sur del mundo juntos. Bueno, tengo una larga historia. Y un gran amigo. Y un excelente profesional y artista. Claro. Sí, ¿no es cierto? Más allá. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, nada, cuando tomamos todas esas decisiones, nos metimos en un campo que no, la verdad, un poquito no sabíamos dónde andábamos, ¿no? Y tampoco estábamos muy claros para dónde íbamos. Entonces, ¿Qué sentían que era? ¿Qué era? ¿Que nos bajaban las ideas para traducirlas? ¿O algún otro aspecto, no sé? es que es como el documental es un poco así, ¿eh? O sea, tú tenés una idea eh, Y no puede y tener la misma idea. nunca No, termina. no, el documental da ese espacio. Nunca termina, nunca termina. O sea, tú te propones hacer una mesa y resulta que no tienes la madera para hacer la mesa Exacto. y entonces termináis haciendo una silla que ocupáis de mesa. Sí, pero hoy día en el documental, sobre todo en el documental chileno, hay una tendencia a mezclar muchas cosas que como que uno nunca sabe si es escasez de recursos, es creatividad excesiva, ¿cierto? Y que es esta mezcla del docudrama, de la ficción, como ustedes hicieron. Entonces, Mm. ahí surge, ¿cómo surge ese proceso finalmente? ¿Cómo eligen la animación? ¿Cómo dicen, aquí tiene que haber animación, Mira. aquí tiene que haber relatos, datos, aquí tiene que haber un personaje? Ya me explicaste algo con respecto Sí. a esto de colocar algunos personajes que van a ser voz en off. Sí, tenés Pero razón. ¿cómo van definiendo? Ya, acá tiene que ser animación. Esto sí tiene que Claro. contar con la animación. Exacto. Mira, respecto a la inquietud tuya de cómo, de esta evolución que tiene el documental en Sí. Chile, mm, podría hablarte, pero son puras intuiciones Sí. que tengo. Yo preferiría hablarte de cómo ese problema se me presentó a mí y ese problema se me ha presentado desde siempre. El documental es un texto de ficción. En el fondo. Exacto, eso Claro, es, exacto, eso es. sí, no Que yo es hago aparecer verosímilmente Claro. como la realidad. Exacto. O sea, prendo esa cámara y recorto la realidad. O sea, eso que es de madera allá y estas luces de acá no se ven. Claro. Esta sí, porque está en cuadro, pero y todo lo que está, y hay gente que está detrás, etc. Entonces, hay un recorte de la realidad y cuando tú tienes un recorte, lo que tienes es una construcción de un espacio. Claro. Y la construcción de un mundo que estás proponiendo, ¿no? Y ese siempre fue para mí un interés. Toda mi vida he trabajado así, de distintas maneras, Claro. de distintas maneras. Y por lo tanto ese problema siempre ha estado para mí. Y ahora fue como, ay, si damos un paso más allá y intentamos hacer algo que yo no he intentado hacer antes, y si logramos cruzar el río, ¿no? Pero sobre todo más que cruzar el río es hacer el proceso de cruce. Y si logramos hacer el proceso de cruce, esto que hay aquí, podríamos utilizar estos recursos de otra manera, más acabada, en otro momento, qué sé yo, el tiempo. Eso fue lo que me interesó. Okay. Eso fue lo que me interesó. Es decir, mira, aquí hay otro modelo de contar. A lo mejor ¿cómo se llama? La respuesta a esa pregunta o la construcción de ese modelo que terminó siendo un producto de una película puede ser mala,
más o menos buena. Eso da exactamente igual. Lo que importa es la construcción y el proceso que lleva a terminarla, a decir, ya hasta aquí llegamos. Ok. Entonces, eso a nosotros nos parece que es lo más relevante. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que estamos al final y cerramos el capítulo, tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos evaluando que ya logramos lo que queríamos. Y el objetivo inicial era ideas complejas la pudiera entender cualquier persona. Perfecto. ¿Me entiendes? Entonces, si el producto es malo, bueno, más o menos, es extraordinario, lo que sea, como respuesta a la aplicación de ese modelo, es una cosa secundaria. Porque lo primero es que tú Mira. tomas la psiquis de un sujeto, la Claro. atrapas y le permites que ese sujeto te siga y te siga comprendiendo lo que está viendo. Eso es lo que a nosotros nos pareció que era una gran posibilidad, más allá del producto final y qué sé yo. Ok. ¿Mm? Eso. Y me olvidé de la pregunta. Ah, Me olvidé de tu no, pregunta. la pregunta era sobre las decisiones que habían tomado con respecto a que cuando tomaron la animación para incorporarlo como elemento para contar la historia. Ya, perfecto. Fue la animación. Ah, En algún perfecto. momento esto va a ser relato más científico, ¿cierto? Como una voz, no. Y aquí hay una parte de ficción. O sea, igual tuvieron que compartimentar la creación. Exacto, sí, ¿Cierto? sí, Ahí, totalmente. claro, ¿cómo Totalmente. hicieron esa definición? Que tiene que ver también con lo que estabas explicando ahora. O sea, ¿cuál era el objetivo primario? El objetivo primario era traducir, ¿cierto? Traducir en un discurso visual con el mensaje del texto académico. Si lo podemos resumir de manera Sí. un poquito trivial. Sí, no, pero está bien, es bueno, es válido ese rosé, totalmente. Totalmente. Y bueno, no sé si esta pregunta es para hacerse, se le debe hacer uno al realizador, pero ¿sentiste que se logró el objetivo? O sea, el objetivo sí. ¿Sí? Sí, Eso sí, es sí, importante, totalmente. Yo, el objetivo no tengo ni una duda de que se haya cumplido, digamos. O sea, cuando mi hija, que tiene 9 años, comprendió el proceso atómico, Sí. yo dije, wow, o sea, está esto, ¿no? Se lo entendieron ahí, claro. Eso, por ejemplo. Exactamente. Y la animación nace un momento de vacío. O sea, cuando dijimos ya, vamos hacia allá, y qué sé yo, y empezamos a estructurar, yo empecé como a montar, y dije, bueno, esto no se está contando, porque si lo tuviéramos que contar, entonces necesitamos que alguien nos cuente algo que no vamos a ver. Claro. Entonces, hagamos visible lo que no se ve. Perfecto. ¿Ya? Y entonces hicimos visible a través de la animación, a través de Sebastián Pinto, que es un gran animador. Y trabajamos muy codo a codo y trabajamos esta como cosa inmersiva, porque nosotros tenemos una copia que no lo hemos podido dar porque no hemos tenido la circunstancia de poder darla. Una copia que fue trabajada en 5.0 audio y para darse en sala. Y la película es otra, totalmente otra. Sí, sí. Porque ¿qué es lo que yo te quiero decir? La banda de imágenes, solamente la animación, pero el resto de las bandas de imagen, podría ser prescindible, podría ser otra, podría cambiarse por entero. ¿Ah? Imagínate que tú eres de la región, tú ves la película y dices, y te están diciendo, ese es el laboratorio, pero tú dices, no, ese no es el laboratorio, ese es San Gregorio. Y si vas adentro del laboratorio y dices, no, pero eso no puede ser un laboratorio porque ese es el Museo de Historia Natural de Río Seco. Claro, pero si tú te alejas de esta región, ese es el laboratorio. Sí, claro. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Todas las imágenes que están ahí están sirviendo a una historia que está en la banda de sonido. Sí. Toda la historia está en la banda de sonido, que fue otro experimento que hicimos. O sea, yo quise llevar toda la historia a la banda de sonido para mostrar que lo que está en la banda de imagen es prescindible, es intercambiable. O sea, no es imprescindible, sino que es prescindible, pero por el hecho de que puede ser cambiado por otra cosa. Perfecto. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, y es una película de montaje, es una película que está hecha. Salimos a filmar
inventamos que este viaje, inventamos la radio Nachaga está inventada, no existe. Los locutores no existen, el programa no existe, se llama El Carrusel del Saber y su propósito es contar una historia poniendo música, Sí. ¿ya? No elaborando música, no, sino que ese gesto de poner que a todo el mundo le parece, no, ponte un tema, ¿no? Eso no, es eso mismo, ponte un tema, pero es con música electrónica chilena, Claro. en ese programa. En el próximo programa habrá otra música, si es que alguna vez se vuelve a hacer otro programa. Entonces, los sujetos son inventados, los lugares son inventados, etcétera. Entonces, por eso yo decía que el nivel de ficción no solo tiene que ver con el relato y la historia, sino que tiene que ver con toda la Con puesta Y en que escena. cumple con la esencia del cine, una mentira que a veces puede contar una gran verdad. Exactamente. ¿Y dónde está la verdad? En los datos. Esos datos. Bien, Mariano, sabe que ha sido un gusto Igual. de conversar. Va a quedar en lo pendiente, ¿por qué 4 o 5 años? Muchas otras cosas. Sí. Y bueno, y el proceso que va a cumplir el documental en su difusión, ¿cierto? Ya ha obtenido un reconocimiento Sí. y por supuesto va a tener un circuito mayor en todo lo que ahora viene. Sí, yo ahí te quería decir una sola cosa. Sí, es cierto, obtuvimos el premio al mejor contenido científico en el Festival de Cine del Mar en Concepción, que acaba de ser recientemente. Pero a nosotros, más que interesarnos el circuito cinematográfico, fílmico, lo que nos interesa es estar en todas las escuelas. Perfecto. En todos los liceos, en todas las universidades, al menos de esta región. Y para eso necesitamos apoyo, ayuda, para poder llegar a ello. Y tener una cartilla que le permita al profesor trabajar con ese material, ya sea por entero o por partes. Se me acercó un profesor de la escuela Río Verde, tiene 2 alumnos, 6 y 7 años. Y él me pidió ese material. Y me pidió que ellos están trabajando la pampa. Y me dijo, mira, pero hay una dimensión, esto de que los átomos entran, digamos, a través de la fotosíntesis en las plantas y después terminan siendo comidos. Me dice, es que yo le puedo enseñar con eso que hay un mundo invisible. Claro. Con esa secuencia. Bueno, le dije, usemos esa secuencia para eso. Armemos una cartilla. Este film, su objetivo final es que sirva para darnos cuenta del entorno en que vivimos y aprendamos de él. Pues, y además porque hay una urgencia que tiene que ver con la historia que se cuenta en la película, así que la vean. De seguro. Bueno, Mariano, muchas gracias por contarnos esos secretos de producción y de trabajo y de creatividad finalmente en lo que después ya se tradujo y ya es de manera concreta el documental El bebé más viejo que la madre. Exacto. Sí, Sí. un título así para no olvidar. Bueno, amigos y amigas de UMAC TV, nosotros agradecemos su evidencia de esta conversación con Mariano Riveros, autor de este documental, y los invitamos a alguna otra oportunidad para conversar sobre las realizaciones audiovisuales aquí en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Muchas gracias.